El emperador loco que se creía Hércules. Descubre la historia del emperador romano más loco que se creía Hércules. Este relato te llevará a un viaje fascinante por los rincones más oscuros y extravagantes del poder en la antigua Roma. Hoy hablaremos de Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido como Calígula. Este emperador, cuyo nombre evoca locura y tiranía, dejó una huella imborrable en la historia con sus actos desmesurados y su comportamiento impredecible. En tiempos de Calígula, el Imperio Romano estaba en su apogeo, abarcando vastos territorios y enfrentando constantes desafíos. La política y la sociedad eran complejas, y cualquier cambio en el liderazgo podía desestabilizar todo el sistema. Calígula se convirtió en emperador en el año 37 después de Cristo tras la muerte de Tiberio. Su ascenso al poder fue recibido con esperanza, ya que se esperaba que trajera estabilidad y prosperidad después de un periodo de incertidumbre. Al principio, Calígula fue bien recibido por el pueblo romano. Celebraba juegos y espectáculos, y sus primeras decisiones como emperador parecían prometedoras. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir señales de que algo no estaba bien. La salud de Calígula comenzó a deteriorarse, y con ello, su cordura. Los primeros signos de comportamiento errático surgieron tras una grave enfermedad, afectando su capacidad de gobernar y sembrando el caos en el Imperio Romano. Calígula empezó a mostrar signos de megalomanía y crueldad. Su comportamiento cambió drásticamente, pasando de ser un emperador prometedor a uno temido. Sus decisiones se volvieron impredecibles y muchas veces crueles hacia su pueblo. En un acto de delirio, Calígula se declaró a sí mismo como un dios viviente. Ordenó que se le rindieran honores divinos, lo que generó controversia y rechazo entre los romanos, especialmente entre los senadores. Obsesionado con la mitología griega, Calígula se identificó con la figura de Hércules. Esta fascinación influyó enormemente en su comportamiento y decisiones, intentando emular las hazañas y el poder del legendario héroe. Calígula llegó al extremo de vestirse como Hércules, adoptando vestimentas y accesorios característicos. Demandó ser adorado bajo esta identidad, reforzando su imagen de divinidad y exacerbando la percepción de su locura entre sus súbditos. Calígula sorprendió al Imperio Romano con su excentricidad al nombrar cónsul a su caballo Incitatus. Este acto reflejaba su desprecio por las instituciones, y su deseo de humillar al Senado y a la aristocracia. Los templos en honor a Calígula y Hércules se erigían por todo el imperio, financiados con impuestos exorbitantes. Estas construcciones no solo celebraban su divinidad autoproclamada, sino también su obsesión con la grandeza y el poder. Para financiar sus extravagancias, Calígula imponía impuestos altísimos, que afectaban a todos los estratos de la sociedad romana. Este desmesurado gasto público generó descontento, y agravó la ya tensa relación entre el emperador y el pueblo. La relación de Calígula con el Senado era extremadamente conflictiva. Su comportamiento errático y sus decisiones arbitrarias erosionaron la confianza y el respeto que los senadores le tenían, generando un clima de constante tensión y desconfianza. La crueldad de Calígula se manifestaba en ejecuciones por razones triviales. Nadie estaba a salvo de su ira caprichosa, ya que cualquier desaire, real o imaginario, podía significar la muerte. Este terror constante sumió a Roma en el caos. Calígula organizaba juegos y espectáculos grandiosos para demostrar su poder y mantener al pueblo entretenido. Estos eventos incluían carreras de carros, luchas de gladiadores y ejecuciones públicas, dejando una impresión duradera en la memoria colectiva romana. Su relación con su familia fue igualmente turbulenta. Calígula mostró crueldad incluso hacia sus seres más cercanos, como su hermana Drusila, a quien trataba de manera obsesiva. Estos comportamientos contribuyeron a su reputación de tirano despiadado. Las acciones de Calígula provocaron numerosas conspiraciones en su contra. La nobleza romana y miembros de su propia guardia comenzaron a planear su caída, hartos de su comportamiento impredecible y sus decisiones arbitrarias que ponían en riesgo la estabilidad del imperio. A pesar de los intentos de asesinato, Calígula logró evadir varios complots gracias a su red de informantes y la lealtad de algunos guardias. Sin embargo, la creciente tensión solo incrementó el deseo de eliminarlo entre sus enemigos. Finalmente, fue asesinado en el año 41 después de Cristo por miembros de su guardia pretoriana. Su muerte generó una crisis inmediata en el Imperio Romano, dejando un vacío de poder que resultó en una serie de conflictos internos. La muerte de Calígula desató una crisis en el Imperio Romano, dejando un vacío de poder. El Senado y la Guardia Pretoriana se enfrentaron en una lucha por el control, sumiendo a Roma en el caos y la incertidumbre. El legado de Calígula es recordado por su reinado caótico y violento. Su extravagancia y crueldad marcaron una época de terror, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva del Imperio Romano y la historia mundial. Algunos historiadores sugieren que Calígula sufría de enfermedades mentales, lo que explicaría su comportamiento errático. Su salud deteriorada pudo haber influido en sus decisiones, alimentando su megalomanía y crueldad durante su breve pero impactante reinado. Comparado con otros emperadores romanos, Calígula es considerado uno de los más tiránicos. Su obsesión con el poder y la divinidad lo distingue de figuras como Augusto y Trajano, quienes gobernaron con más moderación y éxito. La figura de Calígula ha sido representada en diversas obras de arte y literatura.
Su vida y locura han inspirado a autores y artistas a explorar los límites del poder y la humanidad, creando representaciones fascinantes y aterradoras. La vida de Calígula ha sido llevada a la pantalla en diversas películas y series, algunas de las cuales se centran en su locura y crueldad. Estas producciones buscan capturar la esencia de su reinado caótico. Documentales históricos ofrecen una perspectiva más objetiva y educativa sobre Calígula. A través de entrevistas con historiadores y análisis de fuentes primarias, estos programas intentan desentrañar la verdad detrás de su infame reputación. La figura de Calígula sigue siendo objeto de debate entre historiadores modernos. Algunos argumentan que su comportamiento fue exagerado por sus enemigos, mientras otros creen que su locura y tiranía fueron responsables de su caída. El reinado de Calígula ofrece valiosas lecciones sobre el abuso de poder y la importancia de la salud mental en líderes. Su historia nos recuerda los peligros de la megalomanía y la necesidad de mantener controles y equilibrios. Si te apasionan las historias fascinantes del Imperio Romano, suscríbete para recibir más contenido y comparte tus pensamientos sobre Calígula. Tu opinión es valiosa para entender mejor este periodo turbulento de la historia.